Señor Cadillo, a ver, yo primero le quería preguntar, antes de pasar, digamos, a la forma, ¿no? Lamentable, ¿no? Con la cual finalmente se le pidió deje el cargo, ¿cuál siente que quedan, digamos, con mayor preocupación para usted las cosas que se tienen que hacer en el Ministerio de Educación? Sudaca y también Ricardo Uceda, ¿no? Presentaron, bueno, un pequeño, no voy a decir pequeño, no lo sé, la verdad, un incidente, ¿no? En el cual finalmente hubo un maltrato a una persona que trabajaba con usted le dio su confianza, luego ella igual se fue, pero muchos decían que esa habría sido la causa, pero queda claro que no, sobre todo cuando vemos ahora que uno de los sindicatos de maestros obviamente ha puesto una persona reemplazándolo. La pregunta es, la reforma de la educación, se pedía también que hayan 3 tipos de evaluación y solamente finalmente habría quedado un tipo de evaluación. ¿Cuál es su preocupación de lo que deja en el ministerio? Gracias, Cristian, por la oportunidad. En realidad el tema educativo es bien complejo. Tenemos en efecto lo que es el plan de emergencia para el retorno escolar, que es una preocupación permanente, como logramos que nuestras escuelas se abran, que nuestros estudiantes puedan recuperar sus aprendizajes ante determinados indicadores, por ejemplo, que nos dan muestra de que hemos retrocedido bastante. Esa es una de las primeras preocupaciones, de cómo recuperar estos aprendizajes, de la vuelta al retorno escolar. El segundo elemento es el propio desarrollo docente, como tú dices, cómo hacemos que la evaluación, más que convertirse en un elemento punitivo, se convierta en un elemento de retroalimentación para la mejora del sistema, para lograr un mayor nombramiento de maestros, dado que logran aprobar la prueba 15.000, pero al final solo logran nombrarse 4.000. El otro elemento está orientado a cómo damos un salto al siglo XXI, con estos elementos de la innovación educativa en las escuelas, con la competitividad digital, el uso del Internet, las aulas virtuales. Nosotros propusimos los centros comunales digitales. También tenemos la educación superior, donde no solo está la educación universitaria, sino también está la educación técnica, cómo hacemos para revertir y que haya más profesionales técnicos, cómo atendemos a las poblaciones vulnerables, y finalmente podríamos decir que cómo podemos descentralizar nuestro país también en materia educativa, porque hay enormes reclamos de las regiones y en los municipios de una real mejora que tenemos que tener, ¿no? Y transversalmente a todo esto es la infraestructura educativa, ¿no? Correcto. Ahora, ministro, ¿cómo siente que sus preocupaciones cuando estaban en el cargo habrían chocado con algunos intereses que hoy se aclaran viendo finalmente a quien han puesto en su reemplazo y que quizá habrían justamente originado su salida? ¿Cuál es el sentir suyo? Es decir, ¿qué cree que pasó con esas primeras disputas, usted tratando de defender la reforma educativa y lo que luego hemos venido a ver, primero el incidente del WhatsApp, poco fino, poco cortés, poco agradecido me parece, y ahora ver justamente a un señor que viene del sindicato, es también profesor, pero más sindicalista en los últimos años y además vinculado al FENATEP, uno se supone de los sindicatos recién aprobado y que justamente ahora estaría a cargo del ministerio? Entonces, ¿qué siente que puede haber pasado? ¿Qué siente usted que desató su salida, señor Cadillo? No sé en realidad las circunstancias. Sabíamos muy bien que había muchos reclamos desde el FENATEP, pero más allá hemos dialogado con todos los sindicatos, haciéndoles comprender la necesidad de alinear varios elementos de la evaluación y de los propios sistemas que tienen que mejorar de acuerdo a la propia normativa que se va desarrollando. Hemos ido trabajando en un diálogo mucho más abierto, que no solo implica al FENATEP, sino al SUTEP, a los sindicatos para los auxiliares, a los sindicatos para la educación superior, para la educación superior pedagógica y tecnológica, también para los sindicatos dentro del ministerio. Y en realidad el presidente daba toda su confianza en este proceso. En algún momento conversamos y yo le pedí que me tuviera paciencia, por ejemplo, hasta diciembre, y el objetivo era pues justamente lograr o soñar en una educación que responda y que sea de calidad, que nos lleve en realidad a ser los mejores. Perdón, señor Cadillo, ¿con quién fue que conversó y le pidió que le diese un plazo hasta diciembre para poder llevar a cabo sus políticas?
Sí, esto sucedió más o menos entre la segunda y tercera semana de iniciado el gobierno. Entonces fue relativamente rápido, en una conversación que siempre tenemos de apertura, y donde yo le pedí un poco de paciencia porque en los medios por lo general salían pues varias cosas, ¿no? Y en realidad era más una exposición de motivos, justamente que teníamos que realizar varias cosas, y yo entendía también de que siempre va a haber reclamos, y uno no puede avanzar en la medida de estos reclamos, sino lo fundamental y la mirada es cómo vemos esta educación de calidad en el tiempo, okay. ¿no? Ok, pero entonces, por lo que me cuenta, señor Cadillo, digamos, una preocupación lógica y legítima a la cual podríamos llegar, digamos, no observadores como yo, es que las posibilidades de que ahora, digamos, los reclamos sean la prioridad y de que no sea la prioridad el tema de la educación en su conjunto, la reforma, los alumnos, pues el riesgo es muy alto de que esas prioridades sindicales pasen justamente a ser las principales en el Ministerio de Educación. Mira, del trabajo con... O sea, a lo que voy, que el que usted me dice que presentaba los reclamos son los que ahora manejan el Ministerio de Educación. Mira, con respecto al nuevo ministro, hay que tener confianza en él. Es una persona muy cuerda, en realidad bien preparada. Creo que es válido tener también los reclamos de los sindicatos. Entiendo que es un cambio un poco de la perspectiva de lo que se va a hacer, pero creo que Carlos Gallardo va a desempeñar un buen trabajo dentro del Ministerio de Educación. ¿Por qué me dice eso, señor Cadillo? ¿Cuál cree que cambiaría la perspectiva de su gestión respecto de quien ha entrado? Bueno, por lo general, en el caso de ella, como elemento clave, el desarrollo de los elementos tecnológicos y de innovación educativa, de innovación pedagógica, como elemento de que nos permitía mirar al siglo XXI. Tenemos ya un plan aprobado por una región ministerial, el plan de emergencia educativo, y creo que el profesor Carlos Gallardo va a seguir con lo que se ha dejado, ¿no? Porque pero siente que, por ejemplo, las evaluaciones van a mantener ese rigor, ¿no? Y obviamente la capacitación constante, pero mantener el rigor, sobre todo de poner al alumno por delante, ¿o cree que se va a flexibilizar ese tema justamente por la presión de los sindicatos, el FENATEP en este caso, que ahora tiene el ministerio? Mira, con respecto a la evaluación, siempre ha habido una discusión de cómo podemos desarrollar mejores evaluaciones. Por lo general consideramos que se ha avanzado, pero el tema de evaluación aún todavía necesita una mirada mucho más abierta, mucho más innovadora, para tener no solo la perspectiva de la meritocracia, entre comillas, donde se presentan 200.000, aprueban 15.000 la prueba, pero al final solo tenemos 4.000 nombrados. Algo está fallando dentro del sistema. Y hemos ido avanzando justamente en la gestión al encontrar un conjunto de rutas para posibilitar, por ejemplo, el nombramiento a través de la innovación educativa, considerando también los tercios superiores de los profesores que terminan para que puedan ir a plazas de difícil cobertura y una vez trabajado ahí en función de unos indicadores, también poder nombrarlos. Y todo esto demanda pues un trabajo coordinado, no solo desde el Ministerio de Educación, sino un trabajo coordinado con el Congreso. Y ahí hemos ido afinando varias cosas, y en realidad es una conversación, y es clave seguir conversando sobre cómo tener más profesores nombrados, porque te cuento, Cristian, que actualmente tenemos 180.000 profesores contratados, pero al 2030 son 100.000 maestros los que se van a jubilar. Entonces, al ritmo que nosotros vamos avanzando, en realidad vamos a pasar de los 220.000 profesores contratados hasta el 2030. Esto no lo puede soportar cualquier sistema. Incluso con los datos de la última reunión que tuvimos con el Banco Interamericano de Desarrollo, los indicadores que ellos nos daban con respecto a las correlaciones que había, es que los profesores nombrados se desenvuelven mucho mejor o tienen mejores resultados con las pruebas ESE. Entonces, correcto, hay que revisar estos elementos de las pruebas, hay que darles un mayor carisma y hay que encontrar mecanismos para que más profesores puedan ser nombrados, en especial en plazas de difícil cobertura. Correcto. Yo entiendo, digamos, ¿no? La clase que usted muestra, pero que me parece no han tenido para con usted. Déjame leerle, por favor, una entrevista que se hizo en septiembre a Segundo Vázquez, dirigente de FENATE Perú, ¿no? Se le pregunta al señor Segundo Vázquez, le preguntan, el ministro de Educación, Juan Cadillo, señaló que si bien se negociará
con la FENATE y el SUTEP, la preferencia la tendrá este último por ser el mayoritario. ¿No? ¿Cómo toman esto? Y él dice, el señor Cadillo está mal informado o lo hace adrede, o le sale su camiseta de Patria Roja que lidera el SUTEP. De acuerdo a la normativa, el Ministerio de Trabajo es el que determinará qué sindicato es el mayoritario. No nos parece que el señor Cadillo, tan suelto de huesos, afirme eso. Sería bueno que consulte y lea la norma. Segunda pregunta, ¿se ha reunido con el ministro Cadillo? Con nosotros el señor Cadillo se ha reunido una sola vez el día 27 de agosto y ha sido un pasatiempo, porque no hemos llegado a ningún acuerdo. No quiso firmar ningún acta señalando que no conocía nuestra plataforma de lucha. Se quiso retirar malcriadamente. Señor Cadillo, yo entiendo, repito, su clase, ¿no? y educación, pero ¿no le queda claro que esta es la razón y que hayan puesto a un señor del FENATE como el señor Gallardo? No, repito, usted ha tenido buenas palabras para con él, pero ¿no le queda claro que su cabeza la han volado por pagar un favor político? Mira, eso lo tendrá que responder el señor presidente. Creo que por propuesta de la primera ministra deben haber asumido pues la candidatura del profesor Carlos Gallardo. Y en ese sentido yo me siento muy agradecido con el señor presidente por esta oportunidad de haber estado estos 2 meses y un poquito más, y en realidad desear pues todo lo mejor, ¿no? Más allá de los nombres, es importante los equipos de trabajo y los planes que se han elaborado, ¿no? En ese sentido yo pienso que el profesor va a hacer una buena labor, pero siempre es obvio que hay que estar vigilantes, ¿no? Toda la sociedad tiene que estar vigilante, porque al final... Eso, yo le pido, señor Cadillo, que nos ayude justamente usted, que conoce el tema de educación, y bueno, lo digo yo, repito nuevamente, ¿no? Su buen talante para con el tema, pero lo digo yo, a mí me queda claro que es el pago de un favor. Esperemos que usted también nos pueda ayudar con entrevistas como esta, para ir viendo, justamente, estar vigilante, porque yo, desgraciadamente... No, soy un poquito menos diplomático, y sí creo que finalmente es el pago de un favor político. Los hemos visto empoderados al FENATE y no creo que la prioridad sea la educación en sí, sino justamente ese sindicato FENATE. Señor Cadillo, ¿quién le mandó el WhatsApp pidiendo su renuncia? No había ningún tipo de renuncia, en realidad fue un sentido de agradecimiento. Yo le agradecí al profesor Castillo el mensaje, le envió mensaje, él también me contestó gracias por el servicio prestado. Ya, pero digo, ¿quién le dijo ya no va más usted en el ministerio? No voy a ningún tipo de... en ese sentido, porque no... Pero entonces usted se enteró que cuando hay un nuevo gabinete por juramentar, se van soltando los nombres y usted se entera que ya no está en esa lista. Mira, en primer lugar, una vez que hay la renuncia del primer ministro, todos los cargos quedan a disposición. Cierto. El segundo paso es que se elige a un nuevo, en este caso, primera ministra, y es ella la que presenta la propuesta, y no hay nada más que explicar ni reclamar. Ya es prerrogativa de tanto de la primera ministra como del presidente elegir al nuevo gabinete. No había que enviar otro mensaje, ¿no? Sino yo agradezco al señor presidente la deferencia, y le agradezco bastante porque en realidad ha sido una gran oportunidad de poder servir a mi país. Bueno, yo le agradezco a usted, pero no le agradezco al presidente, porque lo correcto hubiese sido que usted finalmente continúe, porque no había ninguna razón para haberlo sacado del cargo. Pero bueno, reconociendo también su clase. Señor Cadillo, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias, Cristian. Un bonito día. Gracias, igualmente. Saludos para usted.